La madrugada del 25 de junio de 1986 parecía una más. Una de esas noches tranquilas de verano en las carreteras de España donde el silencio solo es interrumpido por el sonido lejano de los camiones avanzando en la oscuridad. Pero en algún punto del puerto de Somosierra algo estaba a punto de ocurrir, algo que décadas después seguiría sin explicación. Un camión cisterna descendía por la carretera a una velocidad imposible. Dentro viajaban 3 personas, un padre, una madre y su hijo de 10 años. Minutos después, el camión se estrellaría de forma brutal. Los servicios de emergencia llegarían al lugar, recuperarían 2 cuerpos, pero el tercero nunca aparecería. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un accidente, es uno de los misterios más inquietantes de Europa. El caso de un niño que desapareció sin dejar rastro y que, quizás, nunca debió desaparecer. Para entender lo que ocurrió aquella madrugada, hay que empezar por el principio, por una familia completamente normal. Andrés Martínez Navarro era camionero, un hombre trabajador acostumbrado a pasar largas horas en la carretera. Su vida no tenía nada de extraordinario. Como miles de conductores en España, recorría el país transportando mercancías. Su esposa, Carmen Gómez, era una mujer cercana, querida por su familia. Vivían en una zona tranquila de Murcia, una vida sencilla, sin conflictos, sin secretos aparentes. Y luego estaba Juan Pedro, su hijo, un niño de 10 años, alegre, curioso, de esos niños que hacen preguntas todo el tiempo, de esos que todavía ven el mundo como un lugar lleno de cosas por descubrir. Había terminado el curso con buenas notas y su padre decidió premiarlo, invitarlo a un viaje. No era un viaje cualquiera. Andrés tenía que transportar una cisterna con más de 20.000 litros de ácido sulfúrico desde Cartagena hasta Bilbao. Un trayecto largo, pero para Juan Pedro era una aventura. Vería paisajes nuevos, lugares que nunca había visitado, y algo que le hacía especial ilusión, ver las vacas en el norte de España, algo tan simple, pero que para él significaba todo. Su madre también decidió acompañarlos, así lo que empezó como un trabajo rutinario se convirtió en un viaje familiar. Salieron el 24 de junio. Todo parecía normal. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Hicieron varias paradas, como cualquier viaje largo, gasolineras, áreas de descanso, pequeños momentos que nadie recordaría, si no fuera por lo que ocurrió después. Pero hubo una parada que sí quedaría grabada, una última parada, un detalle que más tarde se convertiría en una pieza clave del misterio. Era cerca de las 5 de la madrugada. El camión se detuvo en un restaurante de carretera, el Mesón Aragón, un lugar habitual para camioneros. El camarero los atendió, un café para el padre, otro para la madre y para el niño, un vaso de leche con un dulce. Todo parecía normal, nada fuera de lugar. Pero hubo algo que el camarero recordaría con claridad. El niño vestía completamente de rojo, un detalle aparentemente insignificante, pero que, con el tiempo, se convertiría en una de las últimas imágenes conocidas de Juan Pedro. Poco después, la familia volvió al camión y retomaron el viaje. Nadie podía imaginar que esos serían los últimos momentos normales de sus vidas, porque a partir de ese punto, todo empieza a volverse extraño, muy extraño. El camión continuó su camino hacia el norte, hasta llegar a uno de los tramos más peligrosos de la ruta, el puerto de Somosierra, una zona de curvas pronunciadas, pendientes, y un lugar donde cualquier error podía ser fatal. Pero lo que ocurrió allí no parece haber sido un simple error, porque según los registros del tacógrafo, el camión hizo algo inexplicable. Se detuvo varias veces, 12 veces, sin motivo aparente, paradas breves, algunas de apenas segundos, pero suficientes para levantar sospechas. ¿Por qué se detuvo ese camión tantas veces? ¿Qué estaba ocurriendo dentro? Nadie lo sabe. Y lo más inquietante es que después de esas paradas,
El camión comenzó a descender, a una velocidad completamente fuera de control. El descenso por el puerto de Somosierra comenzaba como cualquier otro. Una carretera sinuosa, curvas cerradas, oscuridad y el sonido constante del motor de un camión cargado descendiendo lentamente. Pero aquella madrugada algo no estaba funcionando como debía. Según los registros, el camión comenzó a bajar a una velocidad cada vez mayor. Demasiado rápido, mucho más rápido de lo que cualquier conductor experimentado permitiría en un tramo así, especialmente alguien como Andrés, un camionero con años de experiencia, alguien que conocía perfectamente los riesgos de ese tipo de carreteras, pero aún así el camión aceleraba, como si algo hubiera salido completamente mal. Algunos testigos que circulaban por la zona aquella madrugada recordaron haber visto el vehículo, un camión cisterna descendiendo a gran velocidad, demasiado rápido, fuera de control. Uno de ellos incluso intentó seguirlo con la mirada mientras desaparecía entre las curvas. Pero, en cuestión de segundos, todo terminó. El impacto fue brutal. El camión se salió de la carretera en una de las curvas más peligrosas del puerto, se estrelló violentamente y la cisterna, cargada con miles de litros de ácido sulfúrico, se rompió. El líquido comenzó a derramarse por la zona, un producto extremadamente corrosivo, peligroso, capaz de destruir casi cualquier cosa con la que entrara en contacto. Los servicios de emergencia fueron alertados rápidamente. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con una escena difícil de describir. El camión completamente destrozado, restos esparcidos y el ácido cubriendo parte del terreno. Era un escenario caótico, peligroso incluso para los propios rescatistas. Pero aún así comenzaron a trabajar. Sabían que había personas dentro, tenían que encontrarlas. Con mucho cuidado, los equipos comenzaron a inspeccionar la zona y pronto hicieron el primer hallazgo. El cuerpo de Carmen, la madre, había salido despedida del vehículo durante el impacto. Su cuerpo fue encontrado a cierta distancia del camión. No había sobrevivido. Minutos después encontraron a Andrés, el conductor, atrapado entre los restos del vehículo. Tampoco había sobrevivido. La escena ya era trágica, un accidente mortal, una familia destruida en cuestión de segundos. Pero entonces algo llamó la atención de los rescatistas. Algo que no encajaba. Había 3 personas en el camión. Eso estaba claro. 2 adultos y un niño. Pero solo habían encontrado 2 cuerpos. El niño no estaba. Al principio los equipos pensaron que podría haber sido expulsado durante el impacto. Era una posibilidad. Así que ampliaron la zona de búsqueda. Revisaron cada metro alrededor del accidente, entre los árboles, entre las rocas, incluso en zonas más alejadas, pero no encontraron nada, ni rastro del niño, ni su cuerpo, ni su ropa, nada. Y eso no tenía sentido, porque el accidente había sido extremadamente violento. La zona estaba completamente cubierta de restos, y el ácido había afectado gran parte del área. Si el niño hubiera estado allí durante el impacto, debería haber quedado algún rastro, pero no lo había. Fue en ese momento cuando el caso dejó de ser un simple accidente y comenzó a convertirse en un misterio, uno que nadie podía explicar. Las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva, equipos especializados, perros de rastreo, helicópteros. Durante días la zona fue examinada una y otra vez, pero el resultado siempre era el mismo, nada. Juan Pedro había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, pero eso era imposible. Había sido visto horas antes, en el restaurante, vestido de rojo, sentado con sus padres. Era real, estaba en ese camión. Entonces, ¿qué había pasado? Una de las primeras teorías fue la más simple, que el ácido había destruido completamente el cuerpo, pero esa explicación no convencía a todos, porque incluso en esas condiciones debería haber quedado algún tipo de resto, algo, pero no había absolutamente nada, ni siquiera fragmentos de ropa, ni objetos personales, ni señales. Era como si el niño hubiera desaparecido antes del accidente. Esa idea empezó a tomar fuerza,
y con ella comenzaron a surgir preguntas mucho más inquietantes, porque si Juan Pedro no estaba en el camión en el momento del impacto, entonces, ¿cuándo desapareció? ¿Dónde? ¿Y por qué nadie lo notó? Las misteriosas paradas del camión comenzaron a cobrar un nuevo significado. 12 paradas, en mitad de la noche, en un tramo donde no había motivo para detenerse. ¿Podía estar relacionado? ¿Había ocurrido algo durante esas paradas? ¿Algo que explicara la desaparición del niño? Pero esa no era la única pregunta. Había otra aún más inquietante, una que cambiaría completamente la forma de ver el caso. ¿Y si no había sido un accidente? Porque cuanto más analizaban los investigadores lo ocurrido, más extraño parecía todo, y más lejos estaban de encontrar una respuesta. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo no encajaba se hacía cada vez más fuerte. El caso ya no era simplemente un accidente trágico, era un rompecabezas lleno de piezas que no lograban encajar. Los investigadores comenzaron a analizar cada detalle con mayor profundidad, especialmente las misteriosas paradas del camión. 12 detenciones en plena madrugada, en una carretera donde no había estaciones de servicio, ni áreas de descanso, ni razones aparentes para detenerse. Aquello no era normal. Un camionero experimentado como Andrés no habría detenido su vehículo tantas veces sin una razón importante, y menos aún transportando una carga tan peligrosa. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo dentro de ese camión? Algunos investigadores comenzaron a considerar una posibilidad inquietante, que durante esas paradas alguien más pudo haber estado involucrado, que el camión no estaba solo, que alguien pudo haber interceptado a la familia. La idea de un posible secuestro comenzó a tomar forma, pero no era una teoría cualquiera. Había un detalle que la hacía aún más perturbadora: el tipo de carga que transportaba el camión, más de 20.000 litros de ácido sulfúrico, una sustancia extremadamente peligrosa, pero también muy valiosa en ciertos contextos, especialmente en el mundo del crimen organizado. En aquel entonces, el ácido sulfúrico era utilizado en diferentes procesos ilegales, desde la destrucción de pruebas hasta la manipulación de ciertas sustancias. Esto llevó a algunos investigadores a plantear una hipótesis escalofriante. ¿Y si alguien quería ese cargamento? ¿Y si el camión había sido interceptado? ¿Y si lo que parecía un accidente en realidad había sido algo planeado? Bajo esa teoría, las paradas del camión podrían tener una explicación. Podrían haber sido obligadas. Momentos en los que Andrés se vio forzado a detenerse. Momentos en los que alguien más tomó el control de la situación. Pero entonces surgía otra pregunta. Si eso era cierto, ¿por qué no robaron la carga? El ácido quedó esparcido en el lugar del accidente. No fue retirado. No fue utilizado. Simplemente se perdió. Aquello debilitaba la teoría del robo, pero no la descartaba por completo, porque existía otra posibilidad, una aún más inquietante, que el objetivo no fuera la carga, sino el niño, Juan Pedro, un niño de 10 años, sin ninguna razón aparente para ser un objetivo, pero en los años 80 el secuestro de menores no era algo desconocido, especialmente en casos relacionados con redes ilegales. Algunos investigadores comenzaron a considerar que el niño podría haber sido separado de sus padres antes del accidente, durante una de esas paradas, sin que nadie más lo supiera, sin que quedara registro, sin testigos, y que el accidente hubiera ocurrido después, como consecuencia de lo sucedido, o incluso como parte de algo más grande. Pero había un problema con esa teoría. No había pruebas, ninguna, ni huellas, ni testigos, ni señales de lucha, nada. Todo lo que tenían eran preguntas, y cuanto más avanzaba la investigación, más preguntas aparecían. Algunos testigos afirmaron haber visto movimientos extraños en la carretera esa noche, vehículos que parecían seguir al camión, luces en la distancia, pero esos testimonios nunca pudieron confirmarse completamente.
Otros investigadores comenzaron a cuestionar el propio accidente, el comportamiento del camión, la velocidad, las paradas. Todo parecía indicar que algo había ocurrido antes del impacto, algo que afectó al conductor, algo que hizo que Andrés perdiera el control. ¿Pero qué? ¿Un fallo mecánico? ¿Un problema con los frenos? ¿O algo mucho más grave? Algunos informes técnicos señalaron que el camión no presentaba fallos evidentes que justificaran lo ocurrido, lo que hacía el caso aún más extraño, porque si el vehículo estaba en condiciones normales, entonces la causa del accidente debía estar en otra parte, y esa parte nunca fue completamente identificada. Mientras tanto, la desaparición del niño seguía siendo el punto más oscuro del caso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Juan Pedro seguía sin aparecer, sin una sola pista, sin una sola señal de vida. La familia extendida comenzó a exigir respuestas. Los medios empezaron a hablar del caso, pero con el paso del tiempo, el interés comenzó a disminuir, como ocurre con muchos casos sin resolver. El misterio se fue diluyendo, pero nunca desapareció, porque había algo en esta historia que la hacía imposible de olvidar, un niño que desaparece en un accidente, sin dejar rastro, sin explicación, sin cierre, y una pregunta que seguía flotando en el aire. ¿Dónde estaba Juan Pedro? Pero lo más inquietante aún estaba por venir, porque años después el caso volvería a salir a la luz y nuevas teorías harían que todo se volviera aún más oscuro, porque había demasiadas cosas que no encajaban, demasiadas preguntas sin respuesta y, sobre todo, un detalle imposible de ignorar. Nunca se encontró absolutamente nada del niño, ni restos, ni ropa, ni objetos personales, nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Años después, algunos investigadores decidieron revisar nuevamente el caso, con nuevas herramientas, con una mirada diferente, intentando encontrar aquello que había pasado desapercibido en su momento. Y fue entonces cuando algunos detalles comenzaron a llamar nuevamente la atención. Uno de ellos, el comportamiento del camión antes del accidente. Las 12 paradas seguían siendo un misterio, pero al analizarlas con más detenimiento, algunos investigadores comenzaron a notar algo inquietante. No parecían paradas aleatorias, parecían controladas, como si alguien estuviera coordinando algo, como si el camión estuviera siguiendo instrucciones. Esa idea llevó a una nueva teoría, una teoría mucho más compleja y mucho más perturbadora, la posibilidad de que la familia hubiera sido interceptada por alguien que sabía lo que transportaban, alguien que sabía exactamente dónde encontrarlos y que utilizó esas paradas para acercarse sin levantar sospechas. Pero esta vez la teoría iba más allá del simple secuestro. Algunos investigadores comenzaron a hablar de algo mucho más grande, redes organizadas, grupos que operaban en carreteras, personas que conocían los movimientos de los transportes y que sabían exactamente cuándo actuar. Bajo esa hipótesis, el camión no habría sido detenido al azar, habría sido seleccionado, y la familia simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero lo que hacía esta teoría aún más inquietante era la posibilidad de que el niño hubiera sido el objetivo desde el principio, no el camión, no la carga, sino Juan Pedro, una idea difícil de aceptar, pero que explicaría algo clave, su desaparición total, porque si alguien lo hubiera sacado del camión antes del accidente, entonces todo encajaría de otra forma. El accidente ya no sería el punto central, sino una consecuencia o incluso una forma de borrar lo ocurrido. Pero esa teoría planteaba otra pregunta aún más inquietante. Si alguien se llevó al niño, ¿por qué nunca se supo nada más? No hubo llamadas, no hubo rescate, no hubo ninguna señal, nada, como si el niño simplemente hubiera desaparecido del mundo. Algunos investigadores comenzaron a explorar una posibilidad aún más oscura,
la existencia de redes ilegales que operaban con menores, una teoría que, aunque difícil de probar, no era completamente descabellada en el contexto de la época, pero una vez más no había pruebas, solo indicios, solo coincidencias, solo preguntas, y eso hacía que el caso fuera aún más frustrante, porque cada teoría parecía tener sentido hasta que se intentaba demostrar, y entonces todo volvía al mismo punto, nada. Sin embargo, había otro detalle que algunos investigadores consideraban clave, el silencio, porque en muchos casos siempre aparece algo, un testigo, una pista, un error, pero en este caso no había nada. Y eso para algunos era lo más inquietante de todo, porque sugería algo aún más perturbador, que si realmente ocurrió algo más, se hizo de forma perfecta, sin dejar rastro, sin errores, como si quien lo hizo supiera exactamente cómo desaparecer a alguien. Pero esa idea abría una puerta peligrosa, porque implicaba algo aún más difícil de aceptar, la posibilidad de que nunca se llegara a saber la verdad. Con el paso del tiempo, el caso volvió a caer en el silencio, pero nunca desapareció del todo, porque había algo en esta historia que la hacía diferente, algo que la hacía imposible de olvidar, un niño que desaparece en un accidente, sin explicación, sin pruebas, sin cierre, y una pregunta que décadas después sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada en el puerto de Somosierra? Pero lo más inquietante de todo es que puede que nunca lo sepamos.